Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Peligros en el caminar del cristiano. Éxodo 16, versículos 1 al 8. ¿Notaron, hermanos? ¿Notaron la primera palabra que está en este verso? Dice partió. Aquí está la palabra. Fíjense ustedes que Israel iba rumbo a la tierra prometida. Israel iba caminando hacia las bendiciones que Dios tenía preparadas para él. Eso es la tierra prometida, las bendiciones que Dios tiene para él. Y el pueblo en su caminar, en el trayecto, oiga, ese es el pero que encontramos. En el trayecto hacia las bendiciones de Dios se tiene que encontrar con obstáculos, con problemas, con dificultades, con ciertas limitaciones. Ese es el riesgo en el caminar de aquel pueblo. Y aquel pueblo, hermanos, cuando se encuentra con las limitaciones, principia a tomar reacciones que son las mismas que usted y yo como iglesia estamos tomando. ¿Sabe usted que la función de la iglesia es esta también? La función de la iglesia es marchar, la función de la iglesia es caminar. Y sabe, estamos caminando contra Satanás. Estamos caminando contra el diablo, estamos caminando en un caminar diario por encontrar y gozar las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios tenemos que irlas recibiendo y gozando en nuestro caminar como cristianos, mientras viene Jesucristo para llevarnos a estar con Él y gozar de la presencia de Él. Pero también, hermanos, nosotros como iglesia, igual que el pueblo de Israel, estamos expuestos a pasar por problemas en esta tierra. Estamos dispuestos a pasar por dificultades, por apreturas económicas, por ciertos problemas que nos van a hacer tomar reacciones. Y fíjese que las luchas que el diablo pone en nuestra vida, las tentaciones, hemos estado hablando mucho de esto, que el Señor Jesús pone las pruebas. Él permite que vengan pruebas a nuestra vida, pero que el diablo aplica tentaciones a esa prueba. La prueba es santa porque Dios la permite. La tentación es pecado porque el diablo la pone para que usted reniegue de Dios. Y el diablo está poniendo tentaciones, y todas esas reacciones nuestras nos van a hacer a cada uno de nosotros asumir actitudes que afectarán nuestro andar victorioso como cristiano. Nos harán asumir actitudes que causarán divisiones dentro de la iglesia. Oiga, no solamente que usted esté molesto, no solamente que los problemas que usted tenga le afecten a usted. Lamentablemente nuestras reacciones las proyectamos hacia otras personas. Y uno de los problemas es que como usted es iglesia de Cristo, como usted pertenece a una iglesia local, usted es una de las personas que proyecta ese negativismo hacia su iglesia, que proyecta ese negativismo y ese problema. Muchos de nosotros, cuando no sabemos reaccionar como verdaderos cristianos, dañamos a otros, hacemos daño a otros. Y hermanos, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado que nuestro andar cristiano evada los peligros o pueda pasar sobre los peligros que hay en esta tierra. Porque, hermanos, mientras Jesucristo viene, vamos a estar expuestos a peligros en ese goce de las bendiciones que Dios quiere que nosotros tengamos. Peligros en el caminar del cristiano. Hablemos de 3 peligros. Hay muchos peligros, pero este pasaje me respalda a mí para tener 3, para enfocar 3 peligros. El primer peligro es la inconformidad. Mire el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora principiaron las pruebas. El pueblo había venido caminando pues más o menos bien. Ya habían visto la prueba difícil de pasar el Mar Rojo. El Señor les había bendecido, se habían quedado muertos todos sus enemigos, pero ahora viene una prueba, la prueba del hambre. Y aquella gente tiene hambre y tiene necesidad, pero miren, hermanos, las pruebas el Señor las permite, recuerden esto, pero ahora vienen las reacciones en contra de las pruebas. Y las reacciones la primera reacción que encontramos aquí es la inconformidad.
Pareciera ser que la inconformidad es formarnos nosotros un concepto de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos y que está siempre en contra de los demás. Es que yo creo que así es que yo pensaba que así era y por eso es que yo reacciono de esta manera. Esa es la inconformidad, es que no están de acuerdo o no están haciendo lo que yo digo y lo que yo pienso. Esa es inconformidad. Y la inconformidad yo considero que viene muchas veces de nuestra falta de dependencia y de fe en el Señor. ¿Sabe? Se cuenta de un orfanatorio en Londres, Inglaterra. Estaba en una crisis económica terrible. Llegó un día que se levantaron en la mañana y en las mesas estaban todos los platos puestos. Todos los niños se sentaron a la mesa y George Mueller, que se llamaba el gran siervo de Dios que manejaba ese orfanatorio, se sentó con los niños y les dijo: vamos a orar. Y oró diciendo: Padre, te doy gracias por la provisión que tú nos vas a dar. Amén. Los platos vacíos en ese momento tocaron a la puerta. Y cuando tocaron a la puerta era el panadero. Y le dijo: yo no sé por qué, pero anoche sentí una sensación fuerte de que ustedes no tenían que comer. Hoy me levanté muy temprano, hice panes para ustedes, así que aquí les doy sus panes. Aquel hombre estaba emocionado y agradecido con Dios y principió a repartir los panes. Cuando en esto tocaron a la puerta otra vez, era el lechero. Se le había descompuesto su vehículo enfrente del lugar del orfanatorio. Parece increíble, ¿verdad? Algunos de ustedes dirán: bueno, este ya se sabía que iba a contar algo. Hermanos, muchos lo hemos experimentado. Muchos hemos experimentado que cuando necesitamos de alguna manera Dios da. ¿Saben? El lunes pasado yo tenía que pagar 85 quetzales y fui con la persona, le digo: mire, no tengo el dinero. ¿Me permite que se los pague otro día? Y hermanos, el lunes en la noche me regalaron 3 personas, 3 grupos, uno 40, otro 20 y otro 25. Y cuando los conté, hermanos, no dieron 86 ni 84, 85 quetzales. Aquí los tengo, hermanos, para irlos a pagar mañana, porque terminé la deuda que tenía. Dios provee. Aquel hombre lechero se le descompuso su vehículo enfrente, qué casualidad. Y tocó a la puerta del siervo de Dios y le dice: mire, yo quisiera que me permitiera regalarles la leche a los niños. Es que fíjese que tengo que vaciar el vehículo para poder arreglarlo. ¿Por qué George Mueller oraba con tanta fe? Porque a Dios en otras ocasiones le había respondido. Hermanos, es importante que recordemos constantemente las bendiciones que Dios nos da, pero surge uno de los problemas en nuestro caminar: la inconformidad. Nunca estamos conformes con nada, ¿no es cierto? Qué fácil es murmurar, hermanos. Qué fácil es levantar la voz contra alguien. Qué fácil es mostrar nuestro malestar. Y lo reflejamos contra cualquier persona porque estamos molestos, porque tenemos un malestar. Cuando tenemos problemas, ¿cómo reflejamos? Y cuando reflejamos pareciera ser que hay veneno en lo que estamos transmitiendo. Y hermano, yo quiero que usted piense, dice aquí: y toda la congregación. Oiga, ¿cómo se generalizó esto? Toda la congregación, está hablando de 2 millones de personas. Toda la congregación, ahora dice, en contra de los siervos de Dios. Fíjese usted, se generalizó de tal manera que toda la gente se puso de acuerdo y principió a actuar en contra de Moisés y de Aarón. Pareciera ser que se está buscando un culpable. Pareciera ser que se está buscando a alguien que reciba la culpa de nuestra inconformidad, de nuestra frustración, de nuestro problema. Hay que rematar con alguien. Y hermanos, aquí el pueblo está encontrando a Moisés y a Aarón. Parece ser también que siempre cuando hay problemas, gracias a Dios que nuestra iglesia casi no pasa por esto, pero cada vez que hay problemas, hay alguien por ahí que inició el problema. Hay alguien que tiene inconformidad y principia a mostrarla, a reflejarla, a tirar indirectas, a hacer cositas. Y miren, hermanos, lo que el diablo hace. Lo que usted siembra, una semilla de basura, una semilla mala, esa principia a proyectarse. Una persona, alguien principió a criticar y eso se generalizó. Y toda la congregación, 2 millones de personas, estaban en contra de los siervos de Dios. Con razón las palabras del Señor Jesús: un poco de levadura leuda toda la masa.
Hermano, hemos insistido. Ojalá que cada vez que usted ore, lo ore de corazón. Señor, que no sea yo, no otro, que no sea yo el instrumento que Satanás utilice para romper la comunión, la unidad de mi iglesia. Que no sea yo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, al hablar de la iglesia de Jesucristo, las mismas circunstancias que pasó el pueblo de Israel son las mismas circunstancias que usted y yo estamos pasando. Estamos expuestos a problemas, estamos expuestos a enfermedades, a problemas serios en nuestra vida. Estamos expuestos a no estar contentos con la forma que se maneja esta iglesia. Y hermanos, muchos de nosotros afrontamos los problemas con un raquitismo espiritual. Estamos tan débiles espiritualmente que todo nos parece mal, que nada podemos enfrentarlo bien, porque nuestra reacción es inconformidad. Parece ser que no estamos de acuerdo con nada. Reflejamos la inconformidad en la iglesia, en cualquier relación con las personas, reflejamos nuestra inconformidad y aún en nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa? Todo nos parece mal. Todo lo que se hace nos parece mal, hermanos. Nada llena nuestras grandes aspiraciones. Es que usted no sabe las aspiraciones grandes que yo tengo. Y usted viene a la iglesia ideal y se encuentra con el pastor, con las predicaciones. Se encuentra con los ancianos, con los líderes. Se encuentra con los maestros de escuela dominical que no sirven. Y entonces usted con sus grandes aspiraciones no llena. Y principia su inconformidad a reflejarla a través de la crítica, a través de algo negativo. Lo triste, hermanos, es que cuando muchos de nosotros no estamos conformes con algo, no proyectamos soluciones. A ver, hermano, y no lo estoy diciendo por la iglesia, gracias a Dios la iglesia no está pasando por cosas de estas, más de algún caso por ahí. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidado, hermano. Hermano, cuando alguien está inconforme, ¿por qué no trae soluciones? ¿Por qué no da soluciones al problema? Hay problemas en la iglesia, deme soluciones para que lo solventemos y no solo lance la crítica por allá y que por segundas y terceras personas lo oigamos. Eso es traición. Eso es no ser leales. Y esta iglesia necesita gente leal a Cristo y leal a sus siervos. Hermanos, ¿en cuántas maneras hemos mostrado nuestra inconformidad de una manera negativa? Y lo triste es que las personas que a veces se ponen tan inconformes, que nada les satisface, se les pone para que llenen el puesto de los otros y ellos son peores que las personas que están criticando. Pareciera ser que estamos en contra de los que están en contra y estamos en contra de los que están a favor. Y hermanos, el Señor tiene que librarnos, porque sabe, una de las proyecciones que el diablo tiene mucho es que proyecta la inconformidad siempre contra los siervos de Dios. Hermanos, siempre la inconformidad es contra el pastor o contra la esposa del pastor. Es que los ancianos no hacen nada, es que todo, y principiamos a reflejarlo, y esto que solo lo reflejamos se generaliza, leuda toda la masa, y esa inconformidad va creando malestar, y la presencia del Señor se opaca en la iglesia por la levadura que leuda toda la masa. Y este mensaje es un llamado a mi iglesia, para que cada uno de nosotros como individuos estemos preparados para enfrentar los ataques del diablo, para enfrentar las luchas que el diablo tiene contra nosotros y que no reflejemos esos problemas e inconformidad en mi casa, en mis relaciones, en mi iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pareciera ser que tenemos que estar en contra de cualquier persona que no tiene nuestro punto de vista. Yo le pregunto esta mañana a usted, ¿cuáles son sus reacciones? ¿De qué manera reacciona usted? ¿Es usted de las personas que puede canalizar sus reacciones? ¿Es usted de las personas que tiene sabiduría para hacer las cosas? ¿Es usted de las personas que con sabiduría de Dios enfrenta los problemas y los resuelve o solamente lanza su inconformidad? Hermanos, estamos trabajando por la obra de Dios y lo insistí esta mañana y quedó grabado en un mensaje y quiero volverlo a repetir.
Hermanos, aquí hay un grupo que sube a este lugar y todos tenemos derecho, mientras cumplamos con ser ministradores de los que están abajo. Tenemos que tener un rostro, tenemos que tener una actitud tal aquí que podamos ministrar a los que vienen exigiendo que se les ministre. Ustedes deben exigir, lo he insistido mucho, exijan que se predique, exijan que se hable de Cristo, exijan aquí a los que están aquí que ministren. Pero también hoy en la mañana insistí, usted que está allá abajo, usted debe ministrar. A través de sus actitudes, ministre al vecino, ministre al que está detrás de usted. Usted se pone a jugar, a molestar, no se da cuenta que hay muchos ojos que le están viendo y que usted está dejando de ministrar a muchos porque sus actitudes no son las adecuadas. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, yo quiero decirles, hay muchas cosas en las iglesias y aunque en nuestra iglesia nosotros nos jactamos de que es tan bonita, hay muchísimas cosas que hay que arreglar en esta iglesia. Lo primero, un pastor de medio tiempo, hermanos. Por eso el viernes vamos a ir a una reunión con los que deseen levantar y cambiar la forma de esta iglesia. Pero hermanos, hay muchas cosas en esta iglesia que hay que cambiar, pero se necesita sabiduría y sobre todo se necesita lealtad. Yo voy a resolver los problemas que hay en la iglesia sin dejar de ser leal, porque cuando dejo de ser leal soy un traidor no digno de confianza. Entonces no estoy solucionando los problemas de mi iglesia, sino que los estoy agrandando. ¿Cómo reacciona usted con los problemas que tiene, con las cosas malas que mira en la iglesia? ¿Reacciona solamente con una inconformidad negativa? Dios le libre. Un poco de levadura leuda toda la masa. El primer peligro entonces en el caminar del cristiano es la inconformidad. El segundo peligro, vamos a mencionar, es la inseguridad. Versículos 3 al 6. Y les decían los hijos de Israel, a Aarón y a Moisés, ¿verdad? Ojalá, miren qué expresiones más tontas. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, nos hubiera matado Dios allá en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo primero murmuró, el pueblo primero mostró inconformidad contra lo que estaba pasando, inconformidad. Pero ahora el pueblo, hermanos, principia a discutir. Miren ustedes qué aseveraciones. Mejor estábamos en Egipto. Hermanos, Egipto es un tipo de esclavitud, de opresión, de pecado. Y aquel pueblo ahora está renegando. Es que mejor estábamos. Yo oí a una persona que me decía una vez, mire, yo prefiero, lamento, estaba mejor en el mundo antes con la gente inconversa y no metido dentro de un montón de hipócritas. Y le decían, pues vuelva a Egipto, vuelva al puerco, al fango y que se manche. Pero ¿cómo voy a lamentar yo el haber salido del fango y necesitar regresar al fango? Aquí está este pueblo, dice, mejor estaríamos en Egipto. Es que saben una cosa, allá en Egipto estábamos esclavos, pero comíamos. En Egipto éramos esclavos, pero nos saciábamos, estaban las ollas llenas y nos las comíamos. En Egipto, sin Jehová, podíamos comer. Jehová ni se metía con nosotros y comíamos. En Egipto, Jehová nos pudo haber matado si le hubiera dado la gana. Pero ahora, oiga lo que dice, ustedes, Aarón y Moisés, ustedes, ya no es Jehová, ustedes nos sacaron para matarnos de hambre. Hermanos, están acusando ahora a los siervos de Dios. Ahora la acusación es severa contra Moisés y Aarón. Yo quiero volver a insistir esto. Las pruebas el Señor las permite a su vida, hermano. Las pruebas que Dios manda a su vida tienen propósito. Nunca reniegue de una enfermedad. Y miren, yo tengo 3 días ahorita de estar bien, pero bien malo. Nunca reniegue de su enfermedad. Algo el Señor va a dar, hermano. Algo va a solucionar el Señor. Alguna enseñanza quiere darle Cristo. Mire, todas las pruebas tienen una función. Y cuando cumplen su función, el Señor da la respuesta. Si usted no aprende
Y si usted dice, Señor, dame sabiduría con mi esposo, dame paciencia con mi esposo, le va a mantener al esposo renegando para que usted crezca en paciencia. Pida adecuadamente. Pero hermanos, lo que quiero decir esta mañana, que el Señor permite las pruebas, porque las pruebas primero sirven para madurarnos, es decir, para crecer. Las pruebas sirven para acercarnos a Dios, es decir, para conocerle un poquito más. Las pruebas sirven para afianzarnos en el Señor, para confiar en Él plenamente y poder decir como Job, he aquí, aunque Él me matare, en Él voy a confiar. Una confianza, vamos a decir, ciega por una fe grande que está creciendo en ese Señor. Quiero decir que las pruebas tienen su propósito. Las pruebas quieren hacerlo acercarse a usted, conocer a Dios, afianzarse más en Él. Pero viene el diablo que es astuto y tuerce las pruebas y principia a ponerle, y no que Dios, y no que tu Dios al que vas a alabarle, y mira qué problema los que tenés. Cuando estabas sin Cristo, mira, no tenías problemas, ahora tienes más problemas. Ya viste, ¿dónde está Dios? Esta ya es tentación. La prueba tiene propósito. La tentación es renegar y dudar de Dios. Y el diablo, hermanos, es astuto. Y el diablo va a principiar a causarnos esa inconformidad, pero también esa inseguridad. Principiamos a sentirnos inseguros. ¿Será? Es que Dios ya se tardó, ya te hubiera contestado. Mira, a otros cómo les contesta el Señor, a ti ya te olvidó, ya se olvidó de ti, hombre. Y principia aquella inseguridad, porque el diablo es astuto. Pero hermanos, esa inseguridad nuestra en cualquier área de nuestra vida se proyecta. Recuerde, esta inseguridad no solamente nos afecta, qué bueno que nos afectara y nos matara solo a nosotros. Lo enterramos y le hacemos un culto. Pero hermano, la proyecta, eso es lo peor. Usted proyecta su inconformidad y mete veneno. Usted proyecta esa inseguridad y ya no solamente es usted el que desconfía de Dios, principia a desconfiar de usted mismo, sino principia también a desconfiar de todas las personas, y esa inseguridad va a principiar también como la levadura a leudar toda la masa, a llegar a toda la iglesia. Causamos problemas cuando somos inestables. Hermanos, tenemos que aprender a depender de nuestro Señor. Pero miren qué triste que aquel pueblo estuviera reaccionando con inseguridad, cuando si ustedes leen los versículos 4 al 6, Dios ya tenía la respuesta. ¡Qué vergüenza! Hermano, yo renegando contra Dios y Dios que me diga, ¿por qué alegaste? Aquí te tenía tu respuesta, hombre. Yo solo quería que aprendieras, pero aquí está la respuesta. Yo no te iba a matar de hambre. Yo mando las pruebas no para desahogar mi cólera contra ti, aunque lo mereces. Yo tenía ya la respuesta. Y si ustedes leen los versículos 4 al 6, dice el Señor, les voy a dar carne, les voy a dar pan que caiga del cielo todos los días. Se van a saciar y hasta les dice la forma en que deben recogerlo. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, no se puede nunca imaginar que aquel que nos ayudó a solventar 6 problemas nos deje en el arranque con el 7º. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Si Dios nos ayudó a solventar 6, 10, ¿cuántos problemas? Que ahora diga, ya me cansé, ahora mira cómo salís. Si es el Dios fiel que permanece para siempre, pero tenemos que acrecentar nuestra fe en el Señor. Hermano, yo le pregunto, ¿qué peligros está usted afrontando? Estamos caminando en la vida cristiana. Unos atrás, unos adelante, unos carnales, otros espirituales, pero estamos enfrentando problemas. El mensaje de esta mañana es hacernos reaccionar para ver qué reacciones son las que tenemos a los problemas. ¿De qué manera reacciona usted ante los problemas? ¿Reacciona usted con sabiduría? ¿Reacciona usted adecuadamente, siendo leal? ¿O reacciona de la manera que usted crea, desde que usted pueda simplemente? Y hemos mencionado 2. Hemos mencionado inconformidad y hemos mencionado también inseguridad. Y lo triste que he enfatizado mucho es que lo proyectamos a la iglesia. Dios le libre a usted, hermana y hermano,
de que usted proyecte sus frustraciones y sus problemas a una iglesia y que eso envenene a la obra de Dios. Dios le libre. Pero hermanos, no solamente hemos hablado de eso, de la proyección hacia los siervos de Dios, la proyección hacia la iglesia negativa de algunos de nosotros, sino que ahora vamos a entrar a lo peor todavía. No hemos hablado de lo peor. Hemos hablado de inconformidad, de inseguridad, y ahora vamos a hablar del tercer peligro, infidelidad. Versículos 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. ¿Qué? Sino contra Jehová. Hermanos, ahí está el peligro de la infidelidad a Dios. Ya vimos al pueblo mostrando inconformidad, mostrando inseguridad, y esa inseguridad se refleja. Y ahora, hermanos, vemos a Moisés poniendo en este verso dos extremos. Los siervos de Dios, que son una basura, y Dios, que es lo más grande que existe. Pero miren las reacciones de Dios, que son un respaldo para todos los que nos involucramos en la obra. Si alguno de ustedes ha estado así, tal vez alguno de ustedes, y yo conozco, por ejemplo, hermano César Yantuche, ¿dónde está? Ahí se lo cuentan. Él viene de una iglesia, hermanos, donde tuvo mucho problema, donde tuvo mucha frustración, y salió de esa iglesia decidido a nunca más volver a servir a Dios, porque es tanto los problemas que tuvo que ya está curado de eso. Cuidado que Él lo refleje ahora en la iglesia. Ya no quiero meterme a nada para no meterme a problemas. Hermanos, esta es una de las grandes bendiciones de Dios. Yo no soy nada, hermanos, pero si alguno de ustedes lanza críticas contra mí, usted es un traidor a Dios, porque es contra Dios que lo está haciendo. Fíjese. Ahora, que no esté de acuerdo conmigo, eso no lo podemos evitar. Venga y dígamelo para que solventemos. Pero si principian sus murmuraciones, eso es infidelidad a Dios. Oiga lo que dice el 7. El Señor ha oído vuestras murmuraciones, ¿contra quién? Contra Jehová. Pero si ustedes han leído en los versículos anteriores que dice, y la congregación toda murmuró contra Moisés y Aarón. Como que dijeron en un momento, mira Moisés, vamos a hablar contra ti, contra tu hermano. No metamos a Dios. Porque si Dios hubiera querido matarnos, Él nos mata allá en Egipto. Así que no metamos a Dios en este problema. El problema son ustedes dos. Ustedes nos sacaron para matarnos de hambre en el desierto. Así es que ustedes van a tener que afrontar las consecuencias. Y ahora viene Dios y reacciona y dice, las murmuraciones suyas, la inconformidad suya, la inseguridad suya no son contra los siervos, porque esos no son nada. Eso es contra Dios. Y hermanos, es uno de los grandes respaldos que Dios da a los que se involucran en la obra. Métase, hermano, métase a la obra. Llevamos golpes, llevamos inconformidades, es cierto, pero la dicha de servir a Dios es más grande, porque Cristo sale a nuestra defensa. Recuerden, aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Yo voy a estar comiendo y alimentándome, y Jehová que salga a pelear por mí. ¿Les parece? Lo hemos dicho bastantes veces de memoria, esa parte de un salmo. Y hermanos, a veces no lo hemos entendido, que podemos sentarnos a comer manjares mientras el Señor pelea por nosotros. Ay, hermanos, tenemos que tener cuidado con esa murmuración. ¿Cuántos de nosotros hemos caído? Piense por un momento. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en infidelidad a Dios? ¿Cuántos? ¿No hemos hablado alguna vez del hermano? ¿No hemos dicho, es que ese hermano me cae mal, ¿por qué no va y se lo dice y arregla con él? Es que sus actitudes tan feas. Miren, hermanos, los que somos tímidos, y se lo he dicho a un hermano aquí, tenemos apariencia de creídos.
y se nos ve así, ay, que ese ni se mete con nadie. Qué creído, hermano, tímidos. Y cuando usted se acerca a mí y principia a tratarme, dice, ala, no era tímido, pobrecito, ni hablar puede. Hermanos, yo pasé por estas situaciones, que me aislaba por miedo a la gente, y muchos me señalaban de creído, no se quiere relacionar con los demás. No podía, no había quien me ayudara, no había quien me levantara y me pusiera, me hiciera una persona social. Yo era aislado. Pero cuántos conceptos malos nos formamos de la gente porque no la conocemos, y ahí venimos a pecar contra Dios de infieles, criticándonos unos a otros. Dios nos libre de caer en ese pecado gravísimo, hermanos. Y recuerde que el siervo de Dios dice aquí, ¿nosotros qué somos? Mire, hermano, me emociona ver a ese Moisés. Mire, ustedes pueden criticarnos todo lo que quieran, pero ¿por qué están perdiendo su tiempo? ¿Por qué están gastando su saliva si somos una basura? Perdiendo tiempo en nosotros. Solo una cosa, lo que están hablando no es contra nosotros, es contra Dios. Y ahora resuenan las palabras de Jesús, hermanos. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, por cuanto lo hicisteis a esta gente insignificante a vuestros ojos, a mí lo hicisteis, dice Jesús. Ahí es donde está el problema grave, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a murmurar, a criticar, a estar inconformes, pero no canalizando adecuadamente esas reacciones? Se habla de un barco. Es una historia de Víctor Hugo. Esa historia de Víctor Hugo se llama El 93 y cuenta que iba un barco caminando navegando y lo encontró una gran tormenta, y los marineros expertos en eso estaban atemorizados y todos luchando por sostener el barco contra aquella tormenta que ya les hundía, cuando en eso oyeron que abajo, en la bodega, se oía un ruido que chocaba contra las paredes del barco. Luego todos se asustaron y dijeron, un cañón se soltó. Y aquel peligro era tremendo. Bajar a aquel lugar, había que buscar a alguien que se atreviera. 2 marineros, exponiendo su vida, bajaron a la bodega, pendientes de que los aplastara aquel cañón descontrolado por el movimiento de la tormenta. Con tanto esfuerzo y tanta lucha, se dice que al final los marineros agarraron el cañón y lo amarraron. ¿Saben? Los marineros estaban más asustados con el cañón adentro que con la tormenta, porque el cañón era más peligroso al estarse moviendo, que iba a romper el barco más que la tormenta. Y eso es el peligro, hermanos, por lo que tenemos que advertir a la iglesia. Cuando una iglesia está bonita, hay que tener cuidado. Cuando nuestra iglesia está llena de bendiciones, y yo me jacto decir, en nuestra iglesia casi no hay chismes, casi no hay problemas, ahí va a atacar el diablo, y ese es mi miedo. Y hermanos, sabe que los problemas de los inconversos que nos critiquen y se rían de nosotros, esos no son tan grandes. Sabe que si viniera una prohibición del presidente Vinicio en contra de la libertad de cultos, eso no sería mayor problema. El mayor problema somos nosotros adentro del barco, cuando mostramos inconformidades, cuando no canalizamos bien nuestras reacciones. Somos ese cañón que poco a poco está rompiendo las paredes del barco, y ese cañón sí va a romper el barco. ¿Cuántos de nosotros tenemos todavía nuestra carne que no la controlamos? Nuestro orgullo. La gente tiene que humillarse ante mí porque yo tengo mi orgullo. ¿Cuántos de nosotros estamos mostrando rebeldía? ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo todavía que nuestra carne nos domine? Eso es lo peligroso. Ese es el cañón suelto en el barco que puede romper el barco y llevarlo al fondo del mar, lo que no hizo la tormenta. Yo quiero pedirle a usted que usted ore al Señor, hermano, y que de corazón le pida al Señor pruebas, problemas en nuestro caminar cristiano, garantizadas las va a tener. Tentaciones sexuales,
problemas de robar, problemas de criticar, de mentir, problemas de desear lo que no es nuestro. Eso va a venir constantemente. Inconformidad porque no se maneja la iglesia bien, va a venir. Canalícelo bien para no caer en infidelidad, en crítica contra el Señor. Porque aquí el siervo vuelve a insistir, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué está gastando su saliva en criticarnos si usted está criticando a Dios mismo? Y Él va a reaccionar, no nosotros. Que Dios nos ayude a entender, pero estamos en un peligro. Cuidado usted y yo, hermano, sin sentirlo, nos convertimos en instrumentos del diablo para romper la unidad de nuestra iglesia. Estos son los peligros que pasamos. Y por la falta de fe muchas veces reaccionamos con inconformidad, inseguridad y con infidelidad a Dios. Yo quiero pedirle a mi iglesia que esta mañana ore. Cerremos nuestros ojos. Señor, necesitamos tanto de tu poder. Señor, necesitamos tanto del control del Espíritu Santo para que podamos reaccionar adecuadamente ante los problemas y las tentaciones que el diablo va a poner en nosotros. Yo te pido por mi iglesia, Señor, líbrala. Líbrala de caer en la inconformidad, Señor, esa inconformidad negativa. Líbrala de caer en esa inseguridad por perder la fe en ti. ¿Cuántos nos jactamos de tener fe y nuestras reacciones muestran todo lo contrario? Y líbranos de lo peor, Señor, de la infidelidad a ti. A veces creemos que solamente caer en pecados sexuales, con eso somos infieles. Señor, con criticar a unos hermanos, con criticarnos unos a otros, con criticar a tus líderes inadecuadamente, estamos siendo infieles. Líbrame, no quiero ser yo el instrumento que Satanás utilice para romper la comunión de mi iglesia. Y ahora despedimos a tu pueblo con esta bendición de tu palabra. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.